Como presidente de esta casa me llena de orgullo ver cómo nuestro centro sigue siendo un espacio de encuentro y de reflexión sobre temas fundamentales para nuestra querida Asturias y por ende para el conjunto de España. Asturias, con su historia, con su cultura y sus tradiciones, siempre ha sido un referente de esfuerzo, superación y compromiso, quizá en los últimos tiempos algo menos. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a nuevos retos que requieren de todos nosotros una mirada clara hacia el futuro, y todo ello sin olvidar nuestras raíces, unas raíces que estamos llamados a cultivar, bien lo sabemos, en una institución como esta, que es la más antigua de las casas regionales españolas que hay repartidas por el mundo, no solo de los centros asturianos o casas de Asturias, unas raíces que tienen que cultivarse lo justo y lo necesario, sin que nos asfixien, sin que se hipertrofien y den lugar a unos nacionalismos fanatizados. El contexto social, tecnológico, económico y medioambiental está cambiando de forma vertiginosa y es vital que reflexionemos juntos sobre el papel que Asturias puede y debe desempeñar en España y en un mundo globalizado y en constante transformación. Desde el Centro Asturiano de Madrid mantenemos un profundo... Como digo, muchas gracias. Que bien me cuidan, ¿eh? Sí, no, ya lo vemos. Sí, que se me ha olvidado, perdona, mencionarle, por cierto, a Salvador Garela, claro que sí, que ha sido diputado del Partido Popular muchos años y además sí, disculpa, iba a nombrar una cosa y otra se me pasó. Bueno, desde el Centro Asturiano de Madrid mantenemos un profundo compromiso con nuestra tierrina y queremos ser una institución puente, un conector vivo, se podría decir, y por supuesto activo, hacia las Asturias que imaginamos y que queremos construir. Hoy, más que nunca, es esencial que los asturianos, tanto dentro como fuera de nuestra región, especialmente los que estamos en Madrid, aportemos ideas y energías para afrontar los desafíos venideros y los desafíos presentes, que son muchos. Este acto nos ofrece la oportunidad de debatir y escuchar a grandes expertos, pero también de reforzar los lazos que nos unen. Asturias siempre ha mirado al futuro con esperanza y con determinación, y ha sido en gran medida un referente. Les invito a escuchar estas reflexiones y a participar para que juntos podamos seguir trabajando por una Asturias fuerte, próspera, innovadora y con verdadero futuro, ¿no? Pero antes de darles la palabra, permítanme que haga mención a sus brillantes currículos, aunque necesariamente he tenido que extraer algunas notas porque de otra manera sería interminable. Don Isidro Fernández Rozada, a mi izquierda, presidente del Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias, que es el que nos ha traído y nos congrega en este acto. Exdiputado, exsenador y expresidente del Partido Popular de Asturias y excandidato a la presidencia del Principado de Asturias. Dejó su puesto como maestro para unirse a Alianza Popular y más tarde al Partido Popular, de forma que desde enero de 1977 siempre ha estado vinculado también a la política activa. Disculpen los errores y omisiones que ellos sabrán corregir, llegado el caso. Muchas gracias, Isidro, por venir hasta tu casa. Don Francisco Rodríguez García, a mi derecha, un destacado empresario asturiano, bien conocido de todos ustedes, que nació en Trascastro, perteneciente a Leitariegos, una parroquia del suroccidente del concejo, municipio de Cangas del Narcea. Francisco Rodríguez García inició su trayectoria profesional en una pequeña empresa de tipo familiar. En 1960 tuvo la idea de crear una sociedad independiente y fundó Renípico, situada en Anleo, que en el año 71 cambió su denominación por la de Industrias Lácteas Asturianas y en el 81 se convirtió en la sociedad anónima Industrias Lácteas Asturianas, ILAS, con la marca Renípico para sus productos
que, como ustedes saben, pues comprende una amplia gama, un espectro amplísimo de quesos, leche en polvo, leches infantiles, también leches maternizadas, mantequilla, etcétera, ¿no? Renípico para nosotros es pues una marca de excelencia, una marca extraordinaria. Don Francisco es un benefactor, es además manzana de oro, es asturiano universal, galardón que se otorga conjuntamente por todas las casas de la Comunidad de Madrid, casas y centros asturianos, y es presidente de honor del Centro Asturiano de Madrid y presidente del Consejo Superior de esta casa, ¿no? Tenemos que agradecerle permanentemente contar con él en todo, porque indiscutiblemente es un sostén fundamental. Don Javier Junceda Moreno, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y doctor licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, autor de más de 2 centenares de publicaciones, académico de numerosas academias nacionales y extranjeras, miembro del número del Real Instituto de Estudios Asturianos, doctor honoris causa en Derecho por unas cuantas universidades, por lo menos 5 iberoamericanas, y profesor honorario de otras varias, al menos 6, ejerce la abogacía en su propio despacho, un despacho que se llama Junceda Abogados, fundado en 1994, y también ejerce la docencia del Derecho en universidades de Madrid, Barcelona y Oviedo. Y también queremos pues agradecer la presencia de doña Olaya Gómez Romano, que bien es profesor desde Asturias. Olaya, que es una persona que lleva pues al frente de la Dirección General de Migración y Políticas de Retorno del Principado, pues 2 años aproximadamente. 1 y 2 meses, pero es tan intensa su actividad que realmente nos parecen 2 años, ya digo, porque es una mujer muy activa, muy valiosa, que además visita incansablemente centros asturianos, casas de Asturias, de España y del extranjero, porque ya saben ustedes que estas embajadas emocionales están repartidas sobre todo por América, Europa, etc. Y aunque nació en Madrid, pues es asturiana de adopción y de corazón, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, máster en Marketing Digital y Posicionamiento Web, y también máster en Gestión de Redes Sociales por la Cámara de Comercio de Gijón. Estamos muy agradecidos a todos ellos por acompañarnos, por organizar este acto, Isidro, y sin más y con arreglo al protocolo establecido, vamos a dar en primer lugar la palabra a don Isidro Fernández Rozario. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Yo en primer lugar quiero también agradecer al Centro Asturiano de Madrid que haya propiciado pues el que podamos tener un acto de estos, donde mi preocupación constante ha sido siempre la del conocimiento, precisamente porque noto mucha falta de él, y estamos en una situación un tanto delicada, que intentamos, al margen de ideologías políticas, llegar a crear un ambiente y un ánimo para llegar a aquellos sectores que, estando viviendo las consecuencias que desconocemos cómo las viven, pero que sí sabemos que están preocupados por el futuro, sobre todo los que ya somos mayores, de sus hijos y de sus nietos. Y alguien dirá, pues bueno, después de tantos años, como decía Valentín, en esta casa, ¿qué hace una persona como Isidro, alejado del ámbito cercano político, pero nada alejado de la realidad, con ganas de querer seguir sirviendo? Me incorporo precisamente a este centro asturiano en el año ya 82 como senador de la Comunidad Autónoma Asturiana, tiempo que alargué o se alargó hasta el año 2000, muchos años,
de senador, en la que dejo la presidencia y paso al Congreso de los Diputados, donde estuve 12 años de diputado nacional. Y no digo que cada semana, pero cada mes yo venía aquí. Y después de esos 12 años de diputado nacional, y cuando ya me creía liberado, una llamada de la Dirección Nacional me pide que debo de continuar en las Cortes, y volví al Senado, siendo el senador más votado en Asturias, con mucha diferencia, que es mi orgullo y satisfacción que yo puedo contar, con lo cual me pasé 30 y tantos años en las Cortes Generales, pero siempre intentando cumplir, y siempre alrededor, sobre todo de quienes presidieron anterior a ti, alguno muy conocido por ti, Valentín, con el que yo tuve una amistad grande y cariñosa, viniendo a este lugar. Y en segundo lugar, deciros que os agradezco la presencia, ya estáis todos presentados, faltan algunos amigos que vinieron, como Jesús y Julia, Pepe, Basilio y Franqui, Pili, como le llamamos, Pili, la del Sablón de Llanes, que siente esa asturianía precisamente con esta presencia en Madrid. ¿Qué buscamos nosotros? Pues buscamos que, entre otras cosas, gentes como el padre Ángelo, el pediatra al que hacía alusión Valentín, Jesús, compañero de bachiller mío, que tuvo la suerte de venir también para Madrid y ejercer aquí y ayudar al padre Ángel, y son nuestro número especial en Asturias para el próximo 25, en Asturias, en el club de prensa, que los vamos a tener allí, para que puedan dar a la juventud esa información, y el padre Ángel esa experiencia a lo largo de sus años en los que yo participé siendo director de la residencia universitaria, que hace casi 60 años, Ángel, que me nombró director y que me vino de maravilla. Yo soy hijo de una familia minera, con pocos medios, tenía que arreglármela, pues las cosas que me arreglé, después me estudié de lo mío, voy para allá, pues yo era el director con el grupo, tenía la pensión gratis y así pude hacer la carrera. Bueno, pues eso yo quiero transformarlo en algo de lo que decía Valentín en esos currículos, de gente que sabiendo cosas a veces se quedan para ellos, que es importante, pero que yo quiero que la transmitan, y en este sentido pues contar con la presencia de dos conferenciantes como Francisco Rodríguez, Paco cariñosamente para mí, y el propio Javier Junceda, pues significan mucho, porque los dos son muy conocidos míos. Paco ya desde hace muchísimos más años, y por razones de edad pues bastantes menos, es más joven Javier Junceda, pero que el umbral que tienen puesto sobre el reto y desafío para Asturias es tan importante que despierta inquietud, y esa inquietud a mí pues me da la satisfacción de poder decir que algo bueno estaremos haciendo de forma pues bueno, humilde, para colaborar a defender a esta Asturias nuestra que tanto queremos y que tanto hicimos por mejorarla. Y esa Asturias en estos momentos está pues con unos desafíos importantes, y justamente el Instituto del Conocimiento es lo que pretende, y que hace que personas como por ejemplo el mismo presidente del Principado, Adrián Barbón, me llamó esta mañana, de la que veníamos en el coche, para felicitarme y para decir, y le alegraba y le entusiasmaba, margen de la amistad que tenemos, somos pues bueno, de la cuenca minera, y a mí me alegra mucho que haya, con diferencias políticas, la empatía suficiente como para pensar que la sociedad nos necesita y nos necesitamos a todos para evitar pues eso, no vengo a hablar de política, pero para olvidar esto que tenemos, que de alguna manera no me refiero exclusivamente a las personas, sino a las cuestiones de fondo, por no conocer cuál es
situación que en cada uno de esos sectores podemos tener. Y por eso estos son pues actos abiertos, donde se habla, donde no se pide el voto, donde cada cual recabe para sí, que le den la ocasión que gentes de los que ahora estáis en el gobierno, de los que están todavía en la empresa o de jubilados con experiencia, nos digan cómo debemos de hacer para que nuestro conocimiento nos lleve por la vía de la sensatez, de la cordialidad y sobre todo y por encima de todo de la defensa de los intereses de nuestra región, que es tanto como acumular a la defensa de España. Y yo, sinceramente, es lo único que busco, lo único que quiero. Y bueno, tengo un equipo que seleccionamos, buscamos los conferenciantes, y uno de ellos, pues bueno, ya os digo, más de 40 años junto a Paco Rodríguez, tiene las ideas tan claras que siempre me dan tal, y digo, bueno, pues vamos a ver ese reto. Y Javier, que también lo vais a oír, lo mismo, y como no quiero robarles tiempo a ellos, pero sí por lo menos que sepáis que desde Asturias queremos a Madrid, y desde Madrid, en su centro de asturianos, que es el Centro Asturiano de Madrid, que confíe en que debe también continuar con esta labor, que perviva, porque en Asturias le ayudaremos, pero enormemente. Puede que alguna de las cosas que podamos hacer no resulte del todo bien, pero que sepan que mi intención, mientras tenga salud y años, y mi experiencia me llevarán por la vía que siempre cuidé muchísimo, que es la amistad, que es la empatía, y que lejos de las diferencias ideológicas están las personas. Y para mí las personas son tan fundamentales que allí donde encuentro una con quien me entienda, lo último que le preguntaré es a quién vota. Yo, estando a gusto, sé que estoy cumpliendo una labor en la vida social muy importante. Y hoy hay aquí gente que no puede estar. Las Cortes Generales que están reunidas, tienen sesiones de Congreso y de Senado, tienen votaciones, porque si no, muchos estarían aquí de Asturias para también participar en este reto. Por lo tanto, sobre todo y por encima de todo, muchas gracias a los que tuvisteis ocasión de venir, y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, don Isidro. Damos la palabra a don Francisco Loero. Sí, vale. Pues entonces alteramos y damos la palabra a don Javier Oncena. Y luego hablar. Señor presidente, querido Isidro, querido Paco, directora general, señoras y señores, muy buenas tardes. Asturias es periferia de la periferia. Lo es respecto de España, siéndolo esta de Europa. El viejo continente está alejado del actual epicentro del planeta en términos de desarrollo económico, que es el eje Asia-Pacífico. Estamos apartados de ese gran foco de dinamismo e innovación, y nuestros productos son además caros, porque las sociedades europeas demandamos estados del bienestar sufragados cada vez más por cuantiosos ingresos fiscales. De España nos situamos también fuera de las coordenadas del mayor empuje por nuestra geografía, lo que nos ha condicionado en los últimos tiempos. Siendo esta la cruda realidad de la que toca partir, no es cierto que el Principado no cuente con elementos que permitan ser optimistas. Para empezar, los modernos avances tecnológicos son capaces de atenuar esa lejanía de las autopistas del progreso. Un simple ordenador con razonable conexión a Internet sirve para ello, como comprueban a diario los llamados nómadas digitales. Está en esta sala un emprendedor limeño que desde Oviedo dirige una empresa que opera en Europa y en América, y que comienza a hacerlo con distintas empresas españolas situadas en diferentes partes del país. No existe para él
Para Rubén Correa, la distancia, algo impensable hace apenas unas pocas décadas. Nuestras condiciones climáticas son también una extraordinaria oportunidad, y no solo para veranear huyendo del abrasador calor estival, sino para vivir todo el año con una calidad de vida sobresaliente. Contamos asimismo con comunicaciones incomparables a las que teníamos hace apenas unos pocos años. Una conexión férrea, como la recién estrenada, y que a buen seguro mejorará con el tiempo, eso es de esperar, y una terminal aérea potenciada con enlaces con las principales ciudades continentales y nacionales tiene necesariamente que dar sus frutos. Sin embargo, estos adelantos no parecen suficientes por sí solos para conseguir el esperado despegue de Asturias, que conoció en la segunda mitad del siglo pasado sus mayores cotas de esplendor. Necesitamos algo más. Como en otros lugares que partían de un escenario de penumbra similar al nuestro, existen herramientas disponibles para guiar desde el poder el progreso de una sociedad. ¿Quién les iba a decir a nuestros vecinos andaluces que se convertirían tan pronto en un auténtico motor socioeconómico de España y de Europa? Con una provincia, por ejemplo, Málaga, incapaz de dar abasto de su liderazgo en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Los remedios dispuestos desde los responsables públicos andaluces son los que archiconocidos, y ya se ha visto que son los que dan resultado, como los que procedería a aplicar aquí, en Asturias. Para conseguir ese despertar del Principado que nos convoca, no obstante, podrían ponerse sobre el tapete, me permito hacerlo, 5 propuestas adicionales que comparto con ustedes. La primera pasa por convertirnos en un destino atractivo para familias y empresas para que puedan desarrollar entre nosotros sus proyectos industriales o comerciales. Y para eso debemos facilitarles las cosas cuando llegan, lo que tantísimo tiene que ver con la regulación prevista para ese magno objetivo. No es posible seguir insistiendo en planificaciones de corte sovietizante para impedir la instalación de nuevas empresas en Asturias, unos obstáculos artificiales que no buscan racionalizar urbanística o ambientalmente nada, aunque así se vista, sino poner palos en las ruedas a la libertad de empresa o para empantanar proyectos contra los vientos legales comunitarios y del resto de la nación. Mientras en Asturias estamos en eso, en poner esos palos a las ruedas a la inversión, vuelan las inversiones a comunidades vecinas que se aprovechan de esa miopía nuestra. Hemos de simplificar mucho las reglas, volveré después sobre esto, y de garantizar seguridad jurídica al que quiere invertir en nuestra tierra, ganando su confianza por la rapidez en la respuesta regulatoria. Otra cuestión grave es la de la fiscalidad. Las cotas de esfuerzo fiscal son ya superiores al 20% de la media comunitaria, según datos recientes del Instituto de Estudios Económicos. No contamos, digámoslo ya, con renta disponible para pagar esos impuestos. Y esto hay que decirlo sin ambajes. Por eso, mientras no ofrezcamos a los que valoran venir a vivir con nosotros un escenario fiscal propicio, no esperemos ver a muchedumbres arribando a nuestras estaciones de tren o a nuestro aeropuerto. El tercer elemento es el que guarda relación con nuestra mentalidad, calificada con acierto por el presidente Rodríguez Vigil como cultura de la toneladona. Hemos visto cómo un maná presupuestario descomunal no ha sido capaz de recuperar a amplias zonas del Principado de su persistente declive industrial. Esos cuartos se los han llevado a manos llenas empresas golondrina que sobrevuelan siempre sobre esas coyunturas donde cuadre. Si se hubieran atomizado esas ayudas y otorgado a pequeños o medianos proyectos o iniciativas mercantiles o empresariales o profesionales, seguramente estaríamos hablando hoy de otro panorama bien distinto. De ahí que resulte disparatado insistir en que el futuro de Asturias pasa de nuevo por aprovechar las subvenciones que aún quedan por solicitarse y obtenerse
ya sean comunitarias o estatales, porque aquí en Asturias lo que urge es salir de una vez de ese bucle melancólico y hacer lo que se hace en cualquier parte del mundo, que es arriesgarse a emprender por uno mismo y dominar las reglas básicas del libre comercio. Hemos de recuperar el espíritu de los grandes asturianos que fundaron las principales empresas en España o en América. Aquí en Madrid, triunfaron aquí en Madrid. Y enseñar en las escuelas de toda Asturias sus biografías. A los asturianos nadie nos tiene que decir cómo hacer una corporación líder. Tengo a mi izquierda a un señor que lo ha demostrado. Pero anteriormente lo hicieron nuestros antepasados en infinidad de sectores en el nuevo continente, como mi propio abuelo Paco en Puerto Rico. Por cierto, los centros asturianos deberían servir ahora como auténticas embajadas económicas para atraer inversores aquí, Asturias, y ayudar a nuestros exportadores donde están. Asturias no necesita en ese empeño para salir adelante de ningún anestesista. Sobran los anestesistas. Lo que necesitamos son cirujanos que conviertan a una sociedad subsidiada en otra dinámica y emprendedora, aunque podamos y debamos exigir una financiación autonómica acorde con nuestra realidad socioeconómica, en la que el artículo 130 de la Constitución, no pararé de decirlo y predico en el desierto, exige tener en cuenta, abro comillas, un tratamiento especial a las zonas de montaña, como es la nuestra. No se habla en el debate sobre el reparto de la tarta autonómica del artículo 130 de la Constitución, que establece que las zonas de montaña tienen que tener un tratamiento diferenciado. Necesitamos ver las calles levantando las persianas al amanecer y no al mediodía, como ahora sucede en tantos sitios en Asturias y no necesariamente en pequeños pueblos. Y que las administraciones no sean competencia desleal de las pequeñas empresas, extendiendo sus ayudas, sus paguitas a personas en perfectas condiciones para trabajar, que sin embargo prefieren quedar en casa disfrutando de esas sinecuras que salen de los sudores de otros. El cuarto asunto tiene que ver con el peso de lo público. La burocratización nace de la legislación, de modo que toca podar el árbol legislativo. Hemos de concienciarnos de que la producción normativa es cada vez más polución normativa. Y si derogamos leyes o reglamentos obsoletos o inservibles, eso que en el mundo rural llaman el muro burocrático, estaríamos haciendo un favor inconmensurable a las presentes y a las futuras generaciones. No es el momento ya de ninguna nueva ley ni ningún nuevo reglamento, señores. Y esto también no me cansaré de repetirlo, aunque pregone en el desierto, sino que es el momento de cuidar de que las normas estén debidamente actualizadas y sirvan para lo que fueron creadas. Y si de esa poda normativa deriva una menor carga administrativa para el ciudadano, estoy seguro de que eso será recibido con alborozo por la inmensa mayoría y redundará en netos avances para Asturias. Y al hilo de esto, tampoco estaría de más optimizar al empleo público, algo propicio en tiempos de digitalización, lo que habría de traducirse en una mochila presupuestaria y que supone menos ingreso fiscal para mantener una mochila presupuestaria menos pesada. Desde la directiva Bolkestein, que ya data del año 2009, se nos ha insistido desde instancias comunitarias en que los servicios públicos pueden ser gestionados indirectamente, como hemos visto que se ha hecho con razonables resultados en múltiples sectores. Los remedios dispuestos, las demandas ciudadanas de reducción de cargas administrativas y de simplificación normativa no han dejado de crecer en los últimos tiempos. Puede considerarse un verdadero clamor el que reivindica cada vez más respuestas rápidas y reglas sencillas a todas nuestras administraciones. La celeridad que ha imprimido en nuestra sociedad la vida moderna, especialmente como consecuencia de la digitalización, no ha tenido hasta el momento, sin embargo, su conveniente traslación a la gestión pública, anclada en modos que parecen más propios de otras épocas.
Esa inercia administrativa, junto con la desatención hacia la calidad de las normas o el desajuste entre el dinamismo que desplegamos los asturianos en infinidad de terrenos y la premiosa reacción de nuestros poderes públicos, constituye sin duda un grave problema, un lastre que procede ser abordado sin demora. El contexto en el que esta situación se ha generado es complejo. Desde la perspectiva regulatoria, hemos ido acumulando un conjunto de leyes y reglamentos sin duda esenciales para el correcto desarrollo autonómico, pero no siempre velando por su vigencia o por su adecuada actualización a los tiempos. La tendencia que ha presidido estas décadas de producción normativa en el Principado, sobre todo tras la consolidación de nuestro marco competencial, ha estado centrada más bien en la creación de nuevas normas, mucho más que al debido control de lo que habrían de dar de sí, de los frutos que debían de dar de sí las normas existentes, las vigentes. Ello ha conducido a la acumulación de un magma normativo, un acervo legislativo y reglamentario de considerable densidad que precisa aligerarse y hacerse más comprensible, digerible y aplicable. Al servicio de esta controvertida coyuntura normativa se ha dispuesto además una estructura organizativa de dimensiones crecientes y una plantilla de empleados públicos de paralelas proporciones que no deja de crecer. Este personal con el que cuentan nuestras administraciones para el desempeño de los numerosos mandatos legales o reglamentarios del Principado resulta, sin embargo, en ocasiones hasta insuficiente para abordarlos con la necesaria agilidad por la ausencia de una auténtica cultura de simplificación de su labor cotidiana, lastrada por déficits en su formación sobre tales cuestiones y en la propia realidad de una estructura administrativa, una organización administrativa en buena medida desvinculada de conceptos tales como la agilidad y la proactividad hacia el destinatario final de sus actuaciones, como hacemos los profesionales o las empresas. Pese al denodado esfuerzo y dedicación de estos cuerpos funcionariales, la ausencia de criterios que racionalicen su trabajo y en especial que establezcan pautas tendentes a una profunda transformación de su cometido en aras de un mejor servicio al ciudadano, les ha convertido en blanco de las críticas, cuando la censura debiera más bien dirigirse a la propia urdimbre normativa y organizativa en la que deben desenvolver a diario su quehacer. Otra de las causas que coadyuva esta generalizada percepción ciudadana de una administración obstaculizadora en lugar de acompañadora o colaborativa es la referida a la cuestión procedimental. Hemos de contar con procedimientos administrativos capaces de ser sustanciados y resueltos en plazos breves, señores, sin merma alguna de lo que les es propio, que es asegurar una acertada decisión administrativa en la que todos los factores sean tenidos en cuenta. Para ello es urgente reducir el tiempo de respuesta administrativa, así como de los principales trámites que en ellos procede cumplimentarse, y suprimir, si es el caso, aquellos expedientes superfluos o reiterados en más de una oficina pública, que eso sucede también en nuestra tierra. El uso de las herramientas digitales debiera colaborar, en fin, a este deseable objetivo consistente en reducir la burocracia innecesaria y centrarse en lo principal, que pasa por mejorar la confianza de la sociedad hacia sus sujetos públicos y también congeniándolo con el progreso económico y el buen gobierno. De la simplificación en estos tres ámbitos, el regulatorio, normativo, el organizativo y el procedimental, urge que el Principado se ocupe. Como se ha señalado con acierto en la legislación autonómica comparada que se ha venido promulgando sobre esta materia, de lo que se trata no es tanto de reducir la administración como de mejorarla, de optimizarla, de que nos sirva, de profundizar en un proceso integral o una estrategia global que cambie su dinámica hacia un escenario facilitador de la vida de la gente, de eliminar trámites innecesarios y de abreviar los existentes al máximo, contribuyendo a restablecer la buena imagen de lo público, lastrada, insisto, por una percepción popular negativa, precisamente por los inconvenientes que la simplificación administrativa pretende combatir. El último asunto en el que quiero detenerme es el ambiental, desenfocado en una buena medida por unas estrategias en las que el ser humano cuenta bastante poco, yo diría no cuenta nada.
donde los espacios protegidos se extienden sin prever eficaces instrumentos de actividad económica en sus zonas limítrofes, la despoblación no deja de aumentar. El binomio empleo-crecimiento demográfico está contrastado científicamente y en la práctica. El municipio con mayor número de espacios protegidos de Asturias, que es Somiedo, es el que tiene el menor desarrollo económico del Principado. Donde hay trabajo, hay paisanos, me dijo un día en una sesión en el Real Instituto de Estudios Asturianos un asistente a unas jornadas sobre despoblamiento. Y donde no los hay, muy señor mío, no vive nadie. Y algo parecido puede decirse de las normas que no atajan como es debido también la presencia de animales salvajes en núcleos habitados, sobre todo por personas de avanzada edad. Urge por ello la revisión de los instrumentos de gestión ambiental para que permitan ganarse la vida en el medio rural sin tener que sufrir amenazas, facilitando las cosas a esos vecindeiros que, como en el crudo invierno de las brañas vaqueiras, atienden a esa Asturias en la que los planes y más planes elaborados en la ciudad impiden hacer tantísimas actividades inocuas, avanzando hacia su progresivo abandono. En resumidas cuentas, cuanto acabo de indicarles puede condensarse en una frase: Asturias tendrá futuro si sabe sacar provecho de sus extraordinarias condiciones, convirtiéndose en una región amable para familias y empresas, con mentalidad emprendedora, lo que nada tiene que ver con el monocultivo de lo público sufragado por un insufrible infierno fiscal y una desacertada consideración de la protección ambiental que prescinde de la huella humana. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Vamos a dar la palabra a la directora general de Migración, doña Olaya Borda. Gracias. Nada, yo simplemente quería agradecer y saludar a todos los asistentes y también a los ponentes, a los conferenciantes, y agradecer al Centro Asturiano por promover este tipo de espacios. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, de reflexión y de análisis, y sobre todo de temas de Asturias. Yo creo que es la mejor prueba de que no hace falta estar en Asturias para preocuparse y para trabajar y para actuar por y para Asturias. Por lo tanto, celebrar pues que dentro de las actividades se tenga en cuenta planteamientos de este tipo, como el que hoy trae el Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias, que pretenden, pues eso que decía al inicio Isidro Fernández Rozada, ¿no? Que de la reflexión, que de la experiencia y que de la puesta en común salgan y surjan iniciativas que ayuden a mejorar la respuesta que se da desde la administración a los retos y a los Isidro. Y creo que lo ejemplificaba muy bien con esa llamada del presidente para saludar la iniciativa y para agradecer, ¿no? este tipo de iniciativas. Yo creo que el Gobierno de Asturias es un gobierno que escucha, es un gobierno que dialoga y que siempre trata de tener en cuenta y de incorporar propuestas que surjan bien del debate político, pero también del debate público, del debate de la sociedad civil, como es este al que estamos asistiendo. Así que yo, sin más, no vengo aquí a exponer, sino a escuchar lo que tienen que decir, y simplemente agradecer de nuevo. Decía el presidente del Centro Asturiano que llevo 2 años, no llevo 1, escaso, pero realmente me gusta siempre que puedo, y ellos lo saben, y Paco también, que coincidimos el sábado en La Coruña, ya no sabemos dónde nos vamos a encontrar. Me gusta estar siempre al lado de los centros asturianos, porque creo que es la mejor forma de demostrar que el gobierno reconoce y pone en valor el esfuerzo que realizan, que sabemos que detrás de todas las actividades hay un esfuerzo importante por seguir promoviendo y seguir manteniendo la identidad de esa Asturias fuera de Asturias. Por lo tanto, yo, sin más, escuchar y agradecer. Muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo, Olaya.
palabras y por su presencia. Y damos la palabra a don Francisco Rodríguez García. Pues muchas gracias, presidente. Queridos amigos, muy queridos amigos todos, hasta hace poco, o bueno, para mí poco, pero en términos objetivos no hace tan poco. Yo era siempre de los más jóvenes en estas reuniones de esta casa. Estoy recordando, por ejemplo, a don Cosme Sordo, que fue presidente no sé cuántos años, y yo era un chavalín al lado de él. Y resulta que, sin saber cómo, sin saber a qué cadencia se produjo el paso del tiempo, me encuentro con que soy el más viejo. Soy el más viejo de todos los que estamos aquí hoy. ¿Quién lo iba a decir? Querido Andrés, ¿quién lo iba a decir? Pues no es cuestión de que presentemos nuestra carrera de identidad, pero hago apuestas a que soy el mayor de todos. En fin, este centro, Isidro, este centro, se especializó durante mucho tiempo en dar acogida a personas que venían aquí a decir cosas que tenían que ver con Asturias. Nunca aparecieron aquí, que yo haya visto, personas que vinieron al devaneo, por el devaneo. Siempre había propuestas concretas y siempre versaban esas propuestas, esas ideas sobre el amor a Asturias. Esta casa se ha caracterizado siempre por eso. Y el actual presidente, Valentín, es un adalid, un defensor permanente de esas características. A mí me corresponde subrayarlo y decirlo con enorme satisfacción. Esta es la casa de Asturias porque ejercemos de asturianos los que estamos aquí y queremos tanto a nuestra tierra que a veces no podemos evitar decir las cosas que nos duelen, y es porque nos duele Asturias. El gran Javier Junceda, que tengo a mi lado, amigo de hace muchos años, él y su familia, su padre, por ejemplo, pues ha hecho una exposición donde se palpan plenamente palabras cargadas de entusiasmo por aportar ideas o por lo menos reclamaciones respecto de la necesidad de modificar las cosas. Esa necesidad no la podemos negar ninguno. Y esa necesidad estoy también seguro que la comparten desde el punto de vista político unos y otros. Querido Isidro, esa mano que tú tendías es la misma que tiendo yo. La mano para que unos y otros desde la concordia hagamos lo necesario por modificar las cosas que tanta falta hace que sean modificadas. Sin crítica a nadie, con propósito, eso sí, de ayudarnos unos a otros. Porque las ideas en el fondo son todas sumables. Lo que hace falta es que las voluntades respondan a ese interés común en acertar con el bien común también. Bueno, entonces, esto que estoy diciendo son palabras que me llegan a la mente, llevadas por lo mucho que quiero a mi región y lo mucho que quiero a esta casa y lo mucho que me acuerdo de las personas que con ellas he compartido tantos años, empezando por Cosme Sordo, por Rutilio, tu padre, en fin, por todos los que han hecho de estas paredes que me son gratas por encima de todo. Querido Salvador Garriga, no esperaba yo encontrarte hoy aquí. Salvador Garriga hizo el prólogo de uno de mis libros y eran tiempos en que él apostaba, porque era lógico que apostase, por el triunfo de nuestra integración en el mercado común. Triunfo en el sentido de acierto, no de triunfo político propiamente dicho, sino de acierto en lo que para España era la integración en la Comunidad Europea. Yo no estaba tan de acuerdo entonces con él, lo que no le impidió hacerme el grandísimo favor y el grandísimo honor de prologarme un libro donde no se registraba básicamente más que quejas de la forma en que la cornisa cantábrica había sido tratada en la integración de España en el mercado común. Querido Salvador, yo no sé si el tiempo me ha dado la razón o no, pero me da la sensación de que quitármela no me la ha quitado del todo. Y me viene a la memoria lo que dijo Emilio Romero
aquel periodista de Informaciones o del Pueblo, no recuerdo exactamente qué periódico era, que decía, mercado común, la lista de los intereses de cada cual, y cualquier otra interpretación es una ingenuidad. Aquello me gustó mucho. Me gustó mucho porque lo interpreté así desde el primer momento, y eso es lo que ha resultado. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que no haya otras regiones de España que sí han tenido, en fin, muchísimos beneficios desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico con la integración. Cosa que yo celebro, les felicito por ello, porque como español eso ha sido bueno para España. Pero eso no quita para que, desde el punto de vista de los intereses de la Cornisa Cantábrica, quede un asunto sin resolver, porque está sin resolver, y que nos afectó socialmente, económicamente, y digamos en el futuro al que se refería Javier cuando decía ¿qué pasa con el abandono del campo? ¿Qué pasa con ese problema sangrante que tenemos de que la gente se marcha del campo? Pues se marcha del campo, querido Javier, porque las condiciones en que se mueve el campo cántabro no son precisamente las mejores. Se marcha porque esa competencia con el resto de Europa no está bien regulada. Se marcha porque al mismo tiempo que Europa se defiende del resto del mundo con un superarancel llamado prelevement, no se defiende para nada a los distintos países que tienen una economía completamente distinta, no homogénea, a la hora de competir en un mercado donde las fronteras están abiertas. Y eso naturalmente se traduce en que algunas regiones tienen merma fundamental de sus rentas. Esa es la gran cuestión que sigue pendiente. Sigue pendiente porque además ahora voy a hablar muy levemente, pero simplemente para que lo tengáis en mente, lo que ha supuesto el viejo sistema de cuotas de producción de leche, o derechos de producción, si alguno quiere ser más riguroso con los términos. Derechos de producción, ¿qué derechos? ¿Por qué tiene un alemán más derecho a producir leche que un español? Bueno, pues entonces cuando se estableció las cuotas lecheras, se establecieron con un desajuste absoluto de lo que necesitaban unos y otros. A unos se les dieron facultad o derechos para producir 10 veces más de lo que consumían, y a otros se les dio, por el contrario, un derecho tan raquítico que nos falta el 30%, que nos sigue faltando, de la producción necesaria para abastecer nuestro propio consumo. Eso tiene traducción en las rentas, eso tiene traducción en la permanencia en el campo, eso tiene producción en el bienestar, eso tiene traducción en el futuro. Querido Salvador, supongo que eso, después de 40 años de cuotas, es una cuestión que no tiene discusión posible. Nos han faltado desde el primer momento del orden de 3.000 millones de litros de leche para abastecer nuestro propio consumo. 3.000 millones de litros de leche al año, lo que quiere decir que en 10 años son 30.000 millones, y en 30 años pues es la friolera de casi 100.000 millones de litros de leche. 100.000 millones de litros de leche que, si se multiplica por 100, grosso modo, el precio de esa leche, imagínense ustedes la cantidad de dinero que hemos tenido que gastar en comprar a otros lo que nos han prohibido producir a nosotros. Pues eso es la realidad. Nadie podrá decirme que estoy diciendo algo que me invento. Esa es exactamente la realidad. Y eso contrasta con lo que han tenido en otras regiones de España, a las que felicito, porque naturalmente no están en esas mismas condiciones. Bueno, yo quería aprovechar esta reunión de hoy, querido Isidro, en ese instituto tuyo, que está creado para que se digan las cosas con carácter constructivo, para llevar al ánimo de todos que es necesario poner sobre el tapete este asunto. No podemos seguir comprando a los demás lo que tenemos necesidad de producir aquí. Y esa es la situación actual, después de 40 años de una cuota lechera insuficiente para nuestras necesidades e injusta, profundamente injusta. Bueno, yo puedo extenderme más, pero creo que el coloquio que puede establecerse después es más interesante que lo que yo pueda continuar diciendo. Simplemente quiero felicitar a la directora general de Migración, porque he coincidido con ella en La Coruña hace un par de días, y no se habló en La Coruña de esto porque era para festejar
la medalla concedida al alcalde de Oviedo con todo merecimiento, pero mira por dónde hoy sí tenemos ocasión de hablar de ello en nuestra casa, porque esta es nuestra casa, la Casa de Asturias de Madrid, es la nuestra, sin duda ninguna. Si no hablamos aquí, ¿dónde vamos a hablar? Nosotros, yo en concreto, pertenezco a una época en que existía en la administración española un organismo que se llamaba FORPA, que era algo así como un parlamento agrario, donde se discutían todas las cuestiones concernientes a las producciones agrarias, los distintos cultivos, los precios de esos cultivos, todo lo que en definitiva eran los asuntos que interesaban al hombre del campo. Y ahí estaban presentes todos los que de verdad representaban al hombre del campo, que no eran únicamente los diputados, sino las gentes que están más cerca de las producciones, que están más cerca de la realidad de cada día, que están más cerca de la política municipal, en definitiva, que están más cerca de la realidad agraria. Aquel FORPA era fantástico. Aquel FORPA permitía que se discutieran los asuntos que después iban al Consejo de Ministros y rara vez eran modificadas las disposiciones, las recomendaciones que desde el FORPA se hacían al gobierno. Rarísima vez. ¿Cuánto echo de menos ese organismo? Y cuando alguna vez lo puse de manifiesto al empezar nuestra carrera comunitaria, puse de manifiesto que nos faltaba el FORPA, alguien me dijo: hombre, ¿cómo dices eso? Ahora tenemos diputados que son los que lo representan y son aquellos que están llamados a hacer lo que tú quieres que haga un FORPA que ya no existe. Pues claro, pero pedirles a los diputados que se ocupen de las rentas agrarias, de lo que pasa en mi aldea de Cibea, pues es absurdo. Eso no es medir la realidad. Para que se ocupen de las rentas de un señor de Cibea, o de Naviego, hace falta que haya un representante próximo. Un diputado no sirve para eso. Y por tanto, nuestros sectores agrarios están sin representación adecuada en el Parlamento. Porque no es el Parlamento el lugar para representarlos a esos efectos que tienen que ver con sus rentas, con su bienestar, con su permanencia y con su realidad. Bueno, quería decir esto con todo el respeto a los parlamentarios. Absolutamente todo. Pero cada uno tiene su labor y el sector agrario necesita, el sector y los subsectores agrarios necesitan que específicamente se ocupen de ellos las personas, para ellos. Bueno, no se me ocurre decir mucho más, pero prefiero, como digo, establecer un coloquio para que ustedes pregunten, o para que preguntéis lo que queráis, que será probablemente lo que más os interesa. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Paco, Francisco. ¿Alguien quería intervenir, por favor? Me parece que el caballero Fernando. Adelante. Al señor que acaba de hablar ahora. Don Francisco Rodríguez, que es nuestro. Don Francisco Rodríguez, presidente de honor del Centro Asturiano de Madrid. Francisco, claro. Cuando yo era pequeño me acuerdo de las cuotas, y a lo mejor usted me puede orientar, pero me imagino que en su día España votó a favor de esas cuotas, o no sé cómo fue. ¿Me puede usted decir cómo fue ese sistema? Porque en los pueblos de mi casa, en todas las casas había 4 vacas, total, ahora ya no hay ninguna, pero bueno, entiendo que mi abuela con 4 vacas no iba a ningún sitio también. No sé si usted me puede decir cómo fue, porque yo no lo recuerdo. Bueno, pues miren, ¿cómo fue esto? Los comunitarios somos unos hombres muy duchos en manejar las propuestas y manejar las palabras. Encuentran palabras, definiciones y formas de tratar las cosas para decir lo que quieren sin que nadie las entienda, probablemente tampoco ellos. Entonces, con carácter previo a nuestra integración, se hizo una especie de encuesta para conocer el censo de vacas lecheras que había en el país. La cosa se presentó de tal manera que los paisanos, todos los paisanos de España, consideraron que decir la verdad de las vacas que tenían tenía carácter fiscal. ¿Sí? Y por tanto dijeron lo que les pareció.
Y a eso se atuvieron los comunitarios, precisamente aquella encuesta. Pero iban casa por casa. Aquella encuesta se atuvieron los comunitarios. Y de esa encuesta sacaron los parlamentarios españoles que tenían que defender nuestra postura en el momento de la integración, sacaron atributos exculpatorios de lo débiles que habían sido ellos. No sé si te he explicado muy bien. ¿No había un censo de vacas en Asturias? Había un censo de vacas en Asturias. No se sabía las vacas todavía. Claro, había un censo, pero claro, pero nadie fue tan ingenuo, nadie fue tan confiado en decir la verdad de ese censo. Bueno, de su censo propio, quiero decir, ¿no? Es decir, que el que tenía 20 vacas dijo que tenía 10. No, aquello no había locales, no había. Mira, eso fue así, y yo no voy a decir que los paisanos no tuvieran razón en cuidar sus propias confesiones gratuitas, ¿no? Adelante. Padre Ángel, por favor. Sí, yo quiero que no estoy muy de acuerdo con Paco, que no creo que sea el mayor en la sala, pero sí quiero decir Hacemos una encuesta, si quieres, padre. No lo sé, después nos miramos el carnet a ver. Pero sí quiero decir que creo que el asturiano es un empresario tan ejemplar que yo creo que Asturias y los agricultores le debemos un gran homenaje a Paco, porque es una de las personas que uno admira y que sabe quién es Paco, sin duda alguna, ¿no? Gracias, muchas gracias. No sé si alguien más. Sí, Isidro quiere... Sí, no, yo para finalizar como presidente del Instituto del Conocimiento y decir que me alegra mucho y me gustaron las intervenciones totalmente abiertas y ajenas a cualquier imposición por parte de mí como presidente, y ellos son conscientes de ello y lo saben, tanto de Javier Cunceda como de Paco Rodríguez, y que me alegró mucho que Olaya en su juventud pues inicie una carrera a la que le animo a que sea permanente, continua, y al final tenga la máxima que durante tantos años, y Paco lo sabe, yo callejeando durante años por todos los pueblos de Asturias con Manuel Fraga, cuando me veía, porque había problemas, teníamos, siempre me decía: Isidro, el que aguanta, gana. Y no me salía de ahí. Y yo tengo ese recuerdo de que el que aguanta es aquel que no tira la toalla cuando cree que está prestando un servicio a la sociedad. Que se olvide que diga el de al lado, el de arriba, el de abajo, el que vota a esto, el que vota al otro. Ese servicio lo necesitamos y ese talento puede perderse. Y yo digo con toda sinceridad que Olaya no debe de perderse. Me agrada que haya venido a escuchar intervenciones en las que ella, como dijo al principio, no era conferenciante, y agradecer por último el que el Centro Asturiano cuide estas cosas. Yo ya he dicho que el Padre Ángel y Jesús García Pérez los voy a tener en Asturias, voy a contar el día 25 y lo vamos, y acompañarlos también para decir que hoy no pueden estar parlamentarios porque están votados. Tenemos a un exparlamentario, a Pablo Pire, un insigne asturiano con el que yo pude colaborar durante muchos años, pero él tan joven también sabe lo que le dije en muchas ocasiones: Pablo, el que aguanta, gana. ¿Y qué es lo que gana? Pues la satisfacción del deber cumplido que cada uno de nosotros nos realizamos cuando dijimos: pero yo ¿por qué no diría esto? ¿Por qué no buscaría? ¿Por qué no sé qué? Y yo no quiero estar en ese bando. Y esto era lo que le decía hace pocos días a Pablo Queipo, el presidente en Asturias, que
es necesario que alguien se ocupe no de la búsqueda de votos, sino de la búsqueda de los medios que den información veraz a través de lo que saben, porque agrandan ese conocimiento. Y hoy no pudo estar aquí, como no pudo estar Beatriz Llaneza tampoco, que no hizo, y que los parlamentarios en un día pues muy difícil, con sesiones que terminan a las 9 de la noche, no podían estar. Pero marcho contentísimo, Valentín, y desde luego os deseo que sigáis en esta línea de actos que contribuyan a buscar el bienestar, como lo han hecho de una forma o de otra los tres intervinientes principales en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidro, porque seguiremos, pero con vosotros, como es natural, con todos ustedes, con todos vosotros, que además nos podéis seguir a través de la página web, que tenemos una actividad muy variada, muy interesante, y contamos con todos los asturianos aquí presentes. Algunos me constan que estáis en Madrid residiendo, por favor, no nos dejéis, y con todos los amigos de Asturias, en definitiva, con todo el salón. Muchas gracias, porque ha sido un honor para el Centro Asturiano el acoger un acto como este. Felicitaciones, por tanto, Isidro, a ti, por ser el que has tenido esta iniciativa y por escogernos, al Instituto de Conocimiento para el Avance de Asturias y, por supuesto, pues, a Javier Cunceda, que lo ha hecho fenomenal y tanto nos ha estimulado con esas ideas, a Francisco Rodríguez, a Paco, tan querido y tan valioso, tan referencial, y lo mismo a Olaya, que ha hecho ese esfuerzo y además la seguimos constantemente con sus actividades en beneficio de la inmigración y por tanto de Asturias. Y muchas gracias a todos por su presencia. Gracias.